El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, comenzando desde el verso 3. Bienaventurados, dichosos, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados, dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Bienaventurados, dichosos, felices los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Bienaventurados, dichosos, felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Bienaventurados, dichosos, felices los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. El Sermón del Monte es el discurso más famoso de Jesús. El Sermón del Monte es lo que leímos al principio. Cristianos y no cristianos quedan impresionados, conmovidos y motivados por sus enseñanzas. Y algunas personas se refieren a este discurso como la revelación de la ley mayor. En un momento en que el pueblo de Dios se encontraba aún bajo la ley menor, porque Jesús en este sermón dio las características de la gente que es bienaventurada, de la gente que es dichosa, de la gente que es verdaderamente feliz. Y estas características son un regalo, son una gracia, son un favor inmerecido de Dios para el hombre. ¿Pero qué es gracia? Gracia es influencia divina sobre el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo influyendo adentro. El Espíritu Santo fue traducido como gracia, pero es el Espíritu Santo dentro del hombre influenciando el corazón del hombre. Y en el Sermón del Monte contiene el programa de gobierno del Mesías. El pueblo estaba esperando ansiosamente la aparición del Mesías para que estableciera su reino. ¿Y cuál era la naturaleza de este reino? El pueblo de Israel no esperaba lo que iba a escuchar. Jesús predicó diciendo que el reino había llegado. Y en este discurso presenta la naturaleza de ese reino. Pero Israel esperaba un Mesías guerrero, un Mesías tipo el rey David, alguien que viniera a quitarle el yugo romano sobre el pueblo judío y estableciera su propio reino, devolviendo la gloria pasada a la nación de Israel. Con estas expectativas en la mente, aparece Jesús en escena.
hablando de cosas sencillas, de cosas simples y humildes, que dejaron a muchos desilusionados, decepcionados, porque no era lo que ellos esperaban. No había plan de ataque contra Roma. Y el Mesías que tenían delante de sus propios ojos hablaba de cosas totalmente diferentes a la mentalidad del pueblo. En este sermón les da el programa de gobierno, un gobierno espiritual, y comienza diciendo: bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu? Son personas que reconocen su necesidad espiritual. Son personas necesitadas del pan de vida de la palabra y del agua del espíritu. Son personas que están conscientes de su incapacidad de cumplir con las normas divinas. Y que están conscientes también que lo mejor de nosotros es como lo que dice Isaías en el capítulo 64, verso 6. Si bien, decía Isaías, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El cuerpo humano tiene muchos apetitos, entre ellos el trabajo, la paz, el descanso, el sexo, también tiene hambre y tiene sed. En Mateo 4:4, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto para que hiciera el milagro de convertir las piedras en pan, Jesús les contestó con una palabra que está en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga o que sale de la boca de Dios. Entonces, no existe la más remota posibilidad de poder presentarnos delante de Dios con nuestra propia justicia. No es tampoco acumulando méritos que nos presentamos delante de Dios, sino exclusivamente por la justicia de Cristo, quien nos justifica por la fe en la obra redentora de la cruz. Entonces, ¿cuáles son los pobres de espíritu? Son los que reconocen que no tienen méritos para salvarse. Son los que ven su necesidad. Son los que se duelen de haber ofendido a Dios. Se sienten culpables. A este tipo de personas les pertenece el reino. El reino es para ellos. Están capacitados no solamente de ver el reino, sino de entrar en el reino. Y entrarán porque es un regalo inmerecido de Dios para el pecador arrepentido. En este sermón, en el Sermón del Monte, se exaltan virtudes que el mundo desprecia. Lo que el mundo no quiere, aquí se pone como un alto ideal. El Señor exalta a los pobres de espíritu, a los pacificadores, a los de limpio corazón, cosas para los del mundo, debilidades, cursilerías, porque el mundo alaba a los fuertes, a los poderosos, a los que se abren paso pisoteando y humillando a la gente. La política del mundo está llena de mentiras y corrupción. El reino de Cristo es diferente. Es totalmente opuesto a cualquier reino de este mundo. Todas las cosas que el mundo alaba para Cristo son basura.
son porquería. Y lo que el mundo desecha, rechaza y desprecia, Dios lo toma. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25 hasta el 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, miren su vocación. No son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para dejar ser lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que la perspectiva, la representación de Cristo, de su reino, nada tiene que ver con la nuestra. Y así como el mundo no acepta a los ciudadanos del reino de Dios, de igual manera, para ser ciudadanos del reino, uno tiene que renunciar a los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. También, además del ambiente político y las expectativas que todos los judíos tenían sobre el reino de Dios, también existía un ambiente religioso, porque los religiosos nos faltan en todas partes del mundo. Así que dentro de Israel habían varios sistemas religiosos peleándose, combatiendo por gobernar la parte religiosa del pueblo. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, ahí estaban los esenios y estaban los celotes. Los fariseos se dedicaban supuestamente a la observancia de la ley, junto con sus tradiciones, que muchas de esas tradiciones eran mandamientos de hombre que estaban encima de la ley, llenas de regulaciones a cual más exageradas. Después estaban los saduceos. Estos eran liberales, rechazaban la tradición de los ancianos, negaban muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, como ser la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en la existencia de ángeles, ni mucho menos en una vida futura. Después estaban los esenios. Esos tenían un concepto muy diferente. Para ellos, la piedad era excluirse de todas las cosas. Así que se separaban literalmente de la sociedad. Ellos predicaban el aislamiento. Vivían en cuevas, en conventos, así como los monjes. Y los celotes, ellos eran unos fanáticos nacionalistas. Para ellos la religión era más política que nada. Para ellos no había otra manera de servir a Dios que levantarse en armas e ir en contra de los opresores de Israel. Piense un ratito. ¿No es lo mismo que sucede hoy? Todos estos grupos predominaban en Israel y peleaban por el poder religioso y político. Imagínense que a estos grupos les llega Jesús. Apareció Jesús, un hombre joven, con un mensaje nuevo, e inicia su predicación.
Y comienza su enseñanza a gente que estaba viviendo en otro tren de vida. Vivían todo lo contrario de lo que Jesús les estaba enseñando. Así que el sermón del monte les hizo ver a los fariseos que Dios no enfatizaba lo externo, sino lo interno. Ellos hacían muchas cosas, ellos no comían si no se lavaban las manos unas cuantas veces. Y así tenían una serie de regulaciones con el día sábado, con la comida, con todo. Entonces aparece Jesús y en su sermón lo primero que derriba es lo externo, porque Dios comienza el cambio de adentro hacia afuera. El mismo mensaje le hizo ver a los saduceos que lo que es de la razón, que cuando uno comienza a razonar la palabra, es contrario a la fe que Dios pide y que Dios demanda. El mismo sermón del monte también tenía un mensaje para los esenios, haciéndoles saber que la piedad comienza en el corazón antes que en lo interno. Y el mismo sermón del monte tenía también un mensaje para los celotes. Les enseñó que no son necesarias las armas, sino el sometimiento a Dios. Ahora, nosotros como predicadores del reino no podemos evadir, no podemos escapar, no podemos dejar de exponer la enseñanza de este sermón. ¿Por qué? Porque fue el mismo maestro de Galilea quien la enseñó. ¿Y quién mejor para mostrarnos el camino? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién nos va a mostrar el camino? Él. ¿Quién mejor para darnos principios sobre cómo ser verdaderamente feliz? Porque Jesús fue quien nos creó. Allá en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Enseñémosles a fructificar y a gobernar. ¿Quién mejor que Él para hablarnos del enojo, de la ira, de los deseos que batallan en nuestro corazón? ¿Quién mejor que el creador del matrimonio para hablarnos del adulterio? Cuando Él nos habla, nos da las riquezas del reino, enseñándonos, exhortándonos, persuadiéndonos de que nadie puede amar a dos señores. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo alguien que ha sido testigo de cómo el amor a la riqueza ha apartado a muchos de su entrega a Dios. Porque dice la Escritura que cuando es lanzada la palabra, vaya a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero también dice la Escritura que lo que ahoga el mensaje y no lo deja fructificar es el amor a las riquezas. Así que cuando habla del amor a los enemigos, no solamente nos está hablando, sino nos está dando ejemplo. También es importante ver que cuando el Señor enseñó el sermón del monte, viendo la multitud, Él subió al monte y sentándose vinieron a Él, ¿quiénes? Vinieron a Él sus discípulos. Y dice sentándose. Así era como enseñaban los rabinos de la época. Y cuando alguien se sentaba y enseñaba, quería decir que lo que estaba diciendo era muy importante. Él no solo se sentó para iniciar su enseñanza, también lo hizo para mostrar que lo que tenía que decir
era sumamente importante y lo enseñó en ese monte que fue y enseñó acerca del fundamento de su reino. En el monte Sinaí, Dios dio la ley moral. En el monte Calvario, Dios dio a su Hijo en sacrificio. Ahí fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sermón no es una presentación del plan de salvación. Esta enseñanza estaba dirigida a sus discípulos. Les está presentando a sus discípulos la constitución o sistema de leyes, principios que deben gobernar a sus súbditos o ciudadanos del reino durante el reinado del rey. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Esta no era la primera vez que Jesús predicaba. Él ya había estado predicando en las calles, en las sinagogas, y el mensaje de nuestro Señor era el mismo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué será que el Señor siempre usa esta palabra para llamarnos? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué será? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que a los que habían creído este mensaje, a ellos les predicó el Sermón del Monte, con el código de conducta que debe llevar todo seguidor de Cristo durante su peregrinaje en la tierra. Y nadie que no sea verdadero y genuino creyente puede seguir este código de conducta que Cristo muestra. Porque el que no es creyente y quiere seguir este código de conducta se convierte en un hipócrita. Porque la enseñanza es para sus discípulos. Quien no tenga a Cristo no puede tampoco reflejar en su carácter las bienaventuranzas. Quien no tenga a Cristo no puede ser sal y luz en la tierra. El Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y qué pasa cuando la sal pierde su sabor? No sirve más que para botarla y que sea pisoteada, dice la Escritura. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué pasa cuando no se alumbra? La gente camina en tinieblas. Quien no tenga a Cristo no puede tampoco amar a sus enemigos. Cuando se le dice a la gente que no tiene a Cristo, que hay que perdonar al enemigo, se mata de la risa y dice, jamás, yo ni en la hora de mi muerte voy a perdonar a fulanito o a fulanita. ¿Por qué? Porque es verdad, no puede hacerlo, no tiene a Cristo, no puede amar a sus enemigos. Quien no tenga a Cristo no puede buscar a Dios en oración. No tiene que decirle. ¿Qué le va a decir? El Sermón del Monte está dirigido a los discípulos de todas las épocas, mostrando un código de conducta de alto estándar de vida. Jesús les habló a sus discípulos mostrándoles que tenía que haber una diferencia entre ellos y los judíos, entre los discípulos y los judíos religiosos. No era una diferencia entre sus discípulos y los paganos.
Era una diferencia entre los discípulos y los judíos religiosos, en especial con los escribas y los fariseos. El Sermón del Monte es el diseño de una contracultura cristiana completa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de valores, tiene ética, tiene moral, tiene un estilo de vida diferente, totalmente contraria a la del mundo. Por lo tanto, es hora de leer la Escritura y poner por obra las leyes del reino con las virtudes que debemos practicar los que somos creyentes. Nosotros no obedecemos para ser salvos, más bien porque somos salvos, obedecemos. Y las obras que ahora como creyente hacemos son el fruto del trato de Dios con nuestra propia alma. Es el Espíritu Santo quien quiere comunicar el verdadero mensaje al corazón humano. La gracia de Dios en nuestras vidas se aumenta para poder vivir con las normas del reino. O sea que no se puede decir no puedo, porque la gracia de Dios se aumenta para que podamos vivir con esas normas que son contrarias a nuestra cultura. La intención de Jesús era la de instruir en cómo vivir una vida cristiana. Estas enseñanzas no podían ser más sencillas. Aplicándolas a nuestras vidas, nos convertimos en personas que saben realmente cómo se construye una casa que dura. Porque cuando Jesús terminó de hablar todas estas palabras, cuando terminó de dar el mensaje del Sermón del Monte, Él dijo a las multitudes, porque las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, y ellos dijeron, Él enseña con autoridad, tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Así que lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a la gente era que pongan en práctica el Sermón del Monte. Y poner estas enseñanzas en práctica nos convierten en personas prudentes, demostrando de esa manera que para el hombre esto es imposible sin Dios. Por eso es que nosotros también estamos asombrados de esa misma enseñanza y podemos declarar, como dijo el Señor, sean perfectos porque yo soy perfecto. ¿Qué quiere decir? Sean diferentes porque yo soy diferente, o sean santos porque yo soy santo. La gracia viene en nuestra ayuda. Ya les dije que la gracia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos otorga su ayuda. Y hay un rayo de luz al final de este sermón que exige de nosotros la perfección. Nosotros debemos aprender a edificar nuestra vida, nuestra casa espiritual. Nosotros somos como personas una casa espiritual de pensamientos. Y esta casa espiritual tiene que ser construida de buen material para que cuando vengan los vientos contrarios, los problemas de la vida, porque los problemas vienen sin que lo llamemos siquiera. Ellos aparecen cualquier rato, golpean la casa, pero si la casa está bien construida, tiene buen cimiento de la palabra, esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque ha sido fundada, el cimiento se ha puesto sobre la roca que es Cristo Jesús.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,